buenas noches con todos. Agradezco su presencia hoy para poder abordar temas clave como es la fundamentales en la construcción y optimización de las redes que usamos diariamente, como por ejemplo que son los parámetros eléctricos en redes de cableado y técnicas de modulación digital. Me presento, mi nombre es Tamara Alejandra Julcamoro Arana y esta exposición pertenece al grupo de redes 2, grupo B. Nuestra principal pregunta es ¿cuál es el propósito de este trabajo? ¿Cuál es el propósito de esta exposición? ¿Por qué debemos entender estos conceptos? Las redes de comunicación están en constante evolución. Cada día podemos nosotros transmitir mucho más datos a comparación de los años anteriores. Estos datos que nosotros actualmente transmitimos son desde videollamadas, videojuegos en línea, plataformas de streaming, las más conocidas entre ellas está Twitch o Kick, e incluso dispositivos conectados como termostatos o cámaras inteligentes. La eficiencia de estas redes depende de dos aspectos cruciales: los parámetros eléctricos que determinan la calidad y estabilidad física del cableado, o las técnicas de modulación digital que permiten transmitir grandes volúmenes de datos en los medios físicos o inalámbricos. Para poder entender un poco más de estos conceptos, debemos recordar cómo han evolucionado las redes en los años 80. Los sistemas de cableado eran totalmente rudimentarios y limitados. La transmisión se realizaba a velocidades realmente bajas a comparación de actualmente, que es impresionante cómo ha logrado evolucionar en tan poco tiempo. Anteriormente, en los años 80, se realizaba con cables coaxiales que apenas podían soportar los 10 megabytes. Hoy en día, gracias a avances en parámetros eléctricos y técnicas diferentes de modulación como lo que es el PAM5 y el CAM, podemos alcanzar velocidades hasta de 10 gigabytes o más en redes óptimas eternas modernas. En esta exposición principalmente lo vamos a dividir en dos fases, en dos partes, lo que son los parámetros eléctricos en redes de cableado, donde exploraremos diferentes aspectos fundamentales como el mapeo de cables, atenuación, pérdidas de señal y mucho más. Luego está la técnicas de modulación digital abarcando conceptos teóricos y su aplicación práctica como el PAM, el CAM y el PSK. Con este tema claro, empecemos con los temas eléctricos. Los parámetros eléctricos en redes de cableado. Tenemos un subtema que es mapeado de cables. El concepto. El mapeo de cables es uno de los procesos más importantes durante la instalación y certificación de una red. En esencia, este procedimiento verifica que los conductores estén correctamente conectados entre tanto un punto de origen, se podría decir, a un punto final. Cuando hablamos de mapeo, nos referimos a identificación de errores o evitar ciertos errores, como nos vamos a presentar tres casos. Inversiones de pares, cuando conductores positivos y negativos se cruzan creando señales invertidas que dificultan la transmisión, o cortos, que ocurren cuando dos conductores de diferentes pares se tocan físicamente provocando interferencias y, en el peor de los casos, daños en el equipo. Pares abiertos, sucede cuando un extremo del cable no está conectado correctamente, lo que impide realmente que los datos lleguen a su destino. Un ejemplo práctico podría decirse que nos vamos a imaginar una instalación típica en un edificio
de oficinas. Si al certificar un cable encontramos un par abierto, por ejemplo en un pin 4 o un pin 5, la red experimentará desconexiones constantes entre los dispositivos que dependen de ese cable. Este tipo de problema puede incluso ser difícil de identificar sin las herramientas adecuadas. Para esto nosotros hemos realizado diferentes gráficos en una herramienta que nos proporciona Google llamada Google Colab, que se codifica en Python. Entonces tenemos en este caso nos vamos a mostrar dos gráficos. En el primer gráfico, como vemos, está codificado de forma que esté correcta la conexión, y en la segunda que esté incorrecta la conexión, presentando dos pares abiertos, tanto en el 2 y en el 3. Ok, tenemos aquí los dos gráficos. Se puede ver que tanto en el pin de origen, en la conexión correcta, y el pin de destino, se realiza correctamente la conexión, mientras que aquí en el pin 1, en el pin 2 y en el pin 3 de origen se presentan lo que es el par abierto. En este gráfico se observa un análisis típico de mapeo de cables. Podemos ver cómo las herramientas de certificación detectan errores en tiempo real, marcando en rojo los pares con problemas. Este tipo de información es vital para poder corregir fallos y garantizar estabilidad. Continuemos. En el siguiente está la longitud y atenuación. ¿Pero qué es la longitud? La longitud, en simples palabras, es la distancia física del cable, y su importancia simplemente se afecta a las diferentes pérdidas de señal. Pero no solo es una medida física, sino que también influye directamente en su rendimiento eléctrico. Conforme aumentamos la longitud, las señales comienzan a perder fuerza. Un fenómeno conocido como atenuación. Este debilitamiento es causado por factores como la resistencia, conocido como atenuación. Este debilitamiento es causado por factores como la resistencia eléctrica y la calidad del material conductor. Un ejemplo, un límite práctico en Ethernet podría ser que en redes Ethernet se establece un límite estándar de 100 metros para cables de cobre. Superar este límite puede llevar a pérdidas significativas de señal, como desconexiones y, en unos casos extremos, la imposibilidad de establecer una conexión estable. Aquí entra la importancia de usar dispositivos adicionales, como lo que son los switches o los repetidores en distancias mayores. Ahora, utilizando la misma herramienta, lo que es el Google Colab, podemos observar la longitud. Se codificó la longitud en metros y la atenuación por longitud. Ok, entonces vemos aquí que ilustra cómo la señal se debilita conforme aumenta la longitud. Es decir, presentamos de una longitud de 0 a 100 metros como se establece el estándar, y una atenuación en decibeles. Noten que después de los 80 metros la pérdida comienza a acelerarse, y al llegar a los 120 metros la señal prácticamente desaparece. Por eso es que en esencia respeta los límites establecidos. Una de las soluciones o complejos prácticos que podemos hacer en este caso de que si no se nos presentara en diferentes instalaciones es que requieren distancias superiores. Una solución eficiente es optar por cables de categoría mucho más alta, como las 6 o las 7, que tienen mejores niveles de aislamiento y menor atenuación, o simplemente conseguir dispositivos adicionales, como ya se mencionó antes, que son los switches y los routers, o los repetidores, perdón. Si continuamos, tenemos otro que es el Nominal Velocity of Propagation, que el NVP, o la velocidad nominal de propagación en español, es un parámetro eléctrico crítico porque define cómo se mide la longitud de un cable y cuán rápido viajan las señales por este. Específicamente mide la velocidad
de una señal como porcentaje de la velocidad de la luz en un vacío. Ciertos errores comunes que podemos cometer al no evaluarlo o al no considerarlo es que si no es calibrado correctamente o adecuadamente, herramientas como los certificadores pueden llegar a interpretar mal la longitud real del cableado, llevando a diagnósticos inexactos. Por ejemplo, si en caso midiéramos un cable que mide 90 metros y la herramienta nos indicaría 110, pues se podría suponer que es un fallo inexistente. En nuestro gráfico podemos observar diferentes tres barras de línea y aquí podemos observar lo que es el impacto en la medición de longitud. Podemos ver como diferentes valores en el MP, como por ejemplo el primero el 0.6, el segundo 0.7 y el tercero está un 0.8 y una longitud real de 50 metros que está a la longitud calculada. Estos van a influir en las mediciones de un mismo cable físico. Noten que un NMP más cercano al valor real ofrece una mayor precisión en la evaluación de longitudes. Ahora, parámetros eléctricos en redes de cableado. La insertion loss o pérdida de inserción en español. Esta pérdida se genera a lo largo del cable debido a factores como la resistencia del material o las imperfecciones en el diseño. Una señal con alta pérdida por inserción experimentará una gran disminución en calidad al llegar al receptor. Un concepto mucho más práctico es una pérdida de una señal debido a resistencias e imperfecciones del cable, y una de sus grandes importancias es que la señal se atenúa a medida que recorre el cable. Okay. Por ejemplo, tenemos la pérdida de inserción. Bueno, continuamos. En el gráfico vemos cómo la intensidad de una señal transmitida disminuye progresivamente a la distancia, especialmente si el cable presenta problemas de una construcción interna o si supera los recomendados. Por ejemplo, podemos ver que la señal está en la potencia de 100%, mientras que la distancia está a 0 metros. Pero si nos vamos alejando mucho más, la potencia va disminuyendo de porcentaje. El return loss o la pérdida de retorno es pérdidas causadas por las desadaptaciones y la impedancia del cable o le afecta la calidad de transmisión de datos reflexiones. Ocurre cuando una señal, en lugar de continuar su camino hacia el receptor, pues éste se refleja de vuelta hacia el emisor debido a una desadaptación en la impedancia del cable. Esto no solo ocurre cuando la señal es transmitida, sino que además causa ruido que afecta el rendimiento global. En casos reales y en un caso real, estos problemas son especialmente visibles en entornos industriales, donde las conexiones deben ser robustas. Por eso los cables de categoría como las 6 o las 7 incluso están diseñados para poder minimizar ambos tipos de pérdida. Ok, continuamos con el Near and Crosstalk, que es la diafonía del extremo cercano o el NEX por sus siglas en inglés. Se refiere a la interferencia no deseada entre los pares de cables en un cableado, específicamente entre el transmisor
en un extremo cercano del cable y el otro en un receptor en el mismo extremo. En otras palabras, es el fenómeno en el que señal transmitida a través de un par de cables interfiere con los otros pares cercanos, lo que puede generar ruido y distorsionar la señal que se está recibiendo. Un impacto en la calidad de la señal NEX degrada la calidad de la señal, afectando la integridad de los datos transmitidos y reduciendo la capacidad de la transmitir de manera eficiente. Si la interferencia no se controla adecuadamente, los errores de comunicación pues van a incrementarse. Y las transmisiones vuelven a ponerse de forma inestable. La importancia de mantener el NEX dentro de ciertos parámetros establecidos dentro de un rango controlado es prácticamente fundamental. Asegurar que los sistemas de transmisión de datos como Ethernet o sistemas de telecomunicaciones funcionen correctamente. El estándar de crosstalk regula la cantidad de interferencia permitida para garantizar una comunicación clara y libre en errores. Ok, utilizamos un código que va a señalar lo que es la diafonía NEX. Tenemos una señal azul que se puede definir como la señal principal y la señal interferida o crosstalk. Se crea un conjunto de valores del 0 al 10 segundos. Se forma con una señal de un señal par que representa una señal simple generada por una función de seno, que podría representar una señal transmitida por un cable. La segunda señal, pero con menor amplitud y un desplazamiento de fase de pi tercios, lo cual simula la diafonía. El gráfico pues muestra cómo la interferencia, la señal roja, afecta a la señal original durante un tiempo. Ok, tenemos lo que es el ACRN y el ACRF. El ACRN, conocido también como el Attenuation to Crosstalk Ratio, mide la relación entre la atenuación y la interferencia de los otros pares. Cuanto más alta sea esta relación, mayor será la calidad de transmisión en una red. Que vemos en un gráfico aquí al CRN. En este gráfico de rendimiento de cableado podemos observar cómo un cable con baja relación a CRN experimenta mayores fallos a medida que las velocidades aumentan en comparación con otro cable bien diseñado. Por ejemplo, la de la atenuación, la del NEX y las ARN. En enlaces más largos podemos observar lo que va a reducir lo que es la efectividad de ciertas señales transmitidas y, como se puede observar, va afectando a la CRN y va a empeorar la relación con este. En un caso de la CRF, para enlaces largos la atenuación aumenta linealmente con la distancia, mientras que en el NEX puede decrecer más rápido. Por lo tanto, lo que es el ACRF o el Attenuation Growth Ratio Far End, conocida como que es una medida similar pero evalúa la relación en el extremo lejano al otro lado del cable, considerando más la atenuación debido a cables largos. En enlaces más largos la atenuación es mayor, a lo que puede reducir la efectividad de la señal transmitida y empeorar la relación con el ACRN. Para el Alien Crosstalk, concepto: interferencia externa entre cables adyacentes, y su importancia se da principalmente en redes de centros de alta densidad. A diferencia de NEX anteriormente visto, el Alien Crosstalk ocurre entre dos cables diferentes en proximidad física. Esto es crítico en instalaciones densas donde múltiples cables corren paralelamente. En un ejemplo, en un centro de datos donde cientos de cables están agrupados, el Alien Crosstalk puede causar interrupciones, especialmente en redes de alta velocidad, como un 10 Gbps
ahora vamos a poder observar el gráfico de la interferencia crosstalk en cables adyacentes. En el gráfico resultante tiene un eje X que va del 1 al 20. Cantidad de cables cercanos y un eje Y que representa el nivel de interferencia que decrece a medida que se añaden más cables. Dado que la interferencia es inversamente proporcional a la cantidad de cables, esperas que la línea empiece en un nivel más alto de la interferencia cuando hay pocos más altos de la interferencia cuando hay cables cerca de uno. Y vaya disminuyendo a medida que aumentan los cables cercanos. Es decir, por ejemplo, aquí no se muestra tantos cables como a comparación de cuando se presentan 15 cables cercanos, va disminuyendo. Esto ilustra cómo crosstalk se ve afectado cuando hay más cables, lo que en redes físicas puede ser más difícil de manejar si no se usan cables con aislamiento adecuado. En conclusión, este gráfico ayuda a entender el impacto de crosstalk e interferencia cuando varias líneas están en proximidad, siendo crucial en el diseño de redes de alto rendimiento donde minimizan esta interferencia. Ok, técnicas de modulación digital. Introducción a las modulaciones digitales. Un concepto. Sin técnicas de modulación digital sería imposible transmitir datos de manera eficiente a través de redes actuales. Estas técnicas transforman datos binarios en señales, adaptables a diferentes medios de comunicación. Los tipos de modulaciones. Tenemos al PAM5, que utiliza 5 niveles de amplitud diferentes para codificar la información. Cada nivel representa un grupo de bits, lo cual permite transmitir más datos que en el mismo intervalo de tiempo. Esto se utiliza principalmente en aplicaciones Ethernet de velocidad como 10 base TX o 1000 base T. Con PAM5 se puede transmitir 2 bits por símbolo, lo cual aumenta la velocidad sin necesidad de incrementar la frecuencia de transmisión, haciendo más eficiente el uso del espectro. El Phase Shift Count o el PSK. Modulación por cambio de base en español. La modulación PSK cambia la fase de una señal para poder transmitir diferente información. Es común en comunicaciones inalámbricas debido a la resistencia a la interferencia. Luego tenemos el CAM o el Quadrature Amplitude Modulation o la interferencia externa entre cables adyacentes. Luego en español, modulación de amplitud a cuadratura. La modulación CAM combina amplitud y fase para codificar la información a medida que se aumentan los niveles de amplitud y las bases más bits se pueden representar en cada símbolo. Tenemos como al 16QAM, que se utiliza 16 combinaciones de amplitud y base transmitiendo 4 bits por símbolo. Al 256QAM, que usa 256 combinaciones permitiendo transmitir 8 bits por símbolo. Al 1024CAM codifica 10 bits por símbolo. Al 2048 con 2048 combinaciones codifica 11 bits por símbolo. Ok, y para esto hemos utilizado un gráfico mucho más largo en donde se va a graficar gráfico PAM, gráfico para PSK y gráfico para CAM. En el primer gráfico, que es el PAM, es un ejemplo de PAM, una modulación de amplitud de un pulso. En una modulación por amplitud de pulso, la información se codifica variando la amplitud de los pulsos, manteniendo constante el tiempo de la frecuencia. En el gráfico los bits son 0, 1, 0, 1, 1, 0. Y se asignan diferentes tipos de niveles. El bit 0 se mapea en amplitud baja 1 y el bit 1 se mapea en una amplitud alta 3. El gráfico se muestra cómo los pulsos varían en una función de bits de entrada, donde los puntos en el gráfico de amplitudes correspondientes a cada bit de datos. Una aplicación correcta en Ethernet. Este tipo de modulación es común en aplicaciones donde se desea transmitir información utilizando el ancho de banda de manera eficiente como en Ethernet mediante técnicas como PAM o PAM8.
El PSK o la variación de base es desplazamiento. En PSK la información se codifica mediante desplazamiento de una base de una señal portadora. Se utilizan diferentes fases, en este caso 0 y pi, para representar los bits de datos 0, 1. Cuando el bit es 0, la fase de la portadora es 0 y cuando es 1, la fase es pi. En el gráfico se muestran círculos polares en los que cada punto es una distancia constante de 1. Para la dirección fase en cada línea cambia según el valor. Aplicación en comunicaciones. El PSK es fundamental en tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth y otros sistemas de comunicación inalámbrica. Incluyen el PSFK o el QPSK y versiones avanzadas como el 8PSK. Y finalmente en CAM, el último gráfico representa CAM, que es una técnica de modulación que combina las variaciones de amplitud y fase. Los bits de datos se asignan tanto a los componentes de fase como a los componentes de cuadratura. Cada punto del gráfico corresponde, por ejemplo, un punto puede representar un bit 0 en la fase 1, en la cuadratura combinación más 1 más 1, o cualquier otra combinación de valores. Así que hoy hemos visto cómo los parámetros eléctricos de las técnicas de modulación digital forman la columna vertebral de las telecomunicaciones modernas. Estos conceptos no solo garantizan la calidad en redes existentes, sino que también nos permiten diseñar tecnologías más eficientes para el futuro. Gracias.